Soy la doctora Marta Machado, pertenezco a Dominis Diagnóstico por Imágenes de Córdoba, Argentina, y en el marco del curso de Imágenes Obstétricas y Ginecológicas de la Universidad de FASTA vamos a desarrollar masas anexiales, el aspecto tanto por ultrasonido como por resonancia. Lo primero que hay que saber es que las masas anexiales o la patología ovárica se detectan como pilar fundamental a partir de la ecografía. Por lo tanto, es importante saber reconocer el ovario normal, su sitio, a través de la ecografía endovaginal. El ovario tiene características típicas, con una vascularización periférica y folículos en su interior, y se sitúa en la fosa de Waldeyer, que está delimitado fundamentalmente por detrás por los vasos ilíacos. Una vez reconocido el ovario, para distintas patologías, veremos de hacer mediciones y obtener volúmenes o medir folículos. Lo importante es saber reconocer el ovario normal. Cuando hablamos de masa anexial, tenemos que saber que la mayoría de las lesiones benignas del ovario son interpretadas erróneamente. Es por eso que hasta un 10% de las mujeres son llevadas a cirugía innecesariamente ante la sospecha de una malignidad. Y la malignidad se confirma solo en el 20% de los casos. Es por eso que la detección de las lesiones malignas es fundamental para definir el tratamiento y debe ser siempre confirmada mediante las imágenes. Por eso el rol tan importante del ultrasonido. Vamos a tener que hacernos o formularnos 3 preguntas frente a una masa anexial en forma rutinaria. ¿Esto es una masa real o es una imagen normal? La segunda, ¿pertenece al anexo o no? Y la tercera, ¿es benigna o es maligna? Por eso cuando realizamos ecografías endovaginales nos tenemos que preguntar, ¿es una masa real o es una imagen normal? Deben recordar que hay estructuras normales que pueden simular tumores por ultrasonido, ya veremos algunos casos, y hay hallazgos normales que no requieren otro examen radiológico. Por ejemplo, debemos saber reconocer los quistes funcionales, que son quistes que van a desaparecer luego de 2 ciclos menstruales, los cuerpos lúteos, que se generan a partir de la ovulación reciente, o el quiste paraovárico, que es una lesión quística paraovárica que se genera, que es conocida también como hidatide de Morgagni y que es congénita. Por eso, algo a tener en cuenta es que las imágenes deben ser siempre correlacionadas con el ciclo menstrual en la mujer joven. La otra pregunta a hacernos es si pertenece al anexo o no, que es la pregunta frecuente. Por eso hago hincapié en saber detectar bien el ovario normal, saber diferenciarlo de las asas intestinales y recordar que el ultrasonido es un examen dinámico que lo debemos hacer siempre sistemáticamente. Particularmente yo prefiero primero abocarme al útero y después dejo para el final los anexos y por último hago un barrido de lo que sería todo lo que rodea a los órganos ginecológicos. Si uno trabaja en forma sistemática, disminuye importantemente los errores. ¿Cuál es el método que nos permite determinar entonces si pertenece al anexo o no? Es el ultrasonido, y que es el primer método que se realiza en la mujer con síntomas pélvicos. Y hago hincapié en esto porque del 60 al 70% de las anomalías del ovario van a ser detectadas por el ultrasonido y conseguimos una fiabilidad diagnóstica de hasta el 93% cuando le agregamos el Doppler. Unas palabritas sobre Doppler: es una herramienta fundamental y que debe ser realizada en forma rutinaria durante el ultrasonido. Detectar estructuras vasculares es un hallazgo más para caracterizar la masa anexial. No lo podemos usar en forma aislada porque baja la especificidad. Por lo tanto, toda masa anexial debe tener como complemento su comportamiento al examen Doppler. Y entonces, ¿cuál sería el rol de la resonancia frente a masas anexiales? La resonancia es necesaria porque nos provee imágenes multiplanares para poder determinar o caracterizar definitivamente la masa.
y además aporta la localización correcta, permite ver las estructuras que la rodean, estudiar bien el útero, ver si el ovario contralateral está normal, estudiar los órganos adyacentes y frente a lesiones malignas nos va a aportar otros detalles. Bueno, en realidad el desafío de esta charla es poder al final tratar de reconocer tempranamente las lesiones malignas, pero vamos a empezar con las lesiones benignas. Son básicamente en la rutina ecográfica 4, el endometrioma, el teratoma, el fibroma ovárico o los cistoadenomas serosos. Hay lesiones intermedias como son los tumores borderline, que de ellos el más frecuente es el tumor de Brenner o el de células claras, y lesiones malignas que los subtipos más vistos o más frecuentes de detectar son el cistoadenocarcinoma seroso mucinoso, el carcinoma endometroide, el tumor de células claras y algunos tumores inespecíficos. Vamos a desarrollar brevemente cada uno de estos ítems. Para poder reconocer las lesiones anexiales, vamos a comenzar viendo o determinando cuáles son los hallazgos de benignidad ante la ecografía. Una imagen quística simple, con paredes finas y sin septos en su interior, es probablemente un quiste folicular funcional que va a desaparecer, como lo dijimos previamente. Cuando las masas tengan áreas hiperecogénicas, es probable que tengamos que sospechar un teratoma, o si aquellas masas grandes ante una paciente que tiene infertilidad y la masa sea de tipo quiste de chocolate, tenemos que pensar que es un endometrioma o un quiste hemorrágico. Lo que deben recordar es que el ultrasonido presenta una sensibilidad del 95% aproximadamente para predecir lesiones benignas. Vamos a comenzar con la endometriosis. Hoy se considera un desorden inmunológico y genético. Es una patología que aparece en la edad reproductiva y es importante saber que compromete los ovarios en casi un 80%. Además tiene otros sectores de implantación la endometriosis, como pueden ser el Douglas y los ligamentos paruterinos, y conlleva síntomas clínicos típicos que son la infertilidad, produce algunas veces desestructuración anatómica y después el efecto más nocivo es sobre los espermatozoides y sobre los ovocitos que impiden la implantación, y es por eso que conllevan a la infertilidad. Y en general la patología se acompaña siempre de dolor. Saber reconocerlo es importante porque una vez que detectamos la endometriosis la podemos tratar y la paciente la revierte a la infertilidad. El diagnóstico es a través del ultrasonido con un valor predictivo positivo altísimo, de casi el 80%. Lo único que debemos saber es diferenciar del cistoadenocarcinoma endometroide, que es el tipo de tumor que suele asentar en la paciente que conlleva una larga historia de endometriosis. Esta lesión que ustedes están viendo es la lesión típica del quiste de chocolate, que ya no lo decimos más, sino es un quiste ecogénico que se ha ido produciendo a través de largos ciclos de menstruación, largos ciclos menstruales, donde la masa ha ido sangrando en su interior y ha conformado este enorme endometrio. La resonancia tiene un uso relativo, pero es de gran aporte muchas veces, sobre todo para el cirujano, para ver fundamentalmente la extensión. Los protocolos que nosotros usamos son los 3 planos de cortes. El sagital es fundamental para evaluar el fondo de saco, el recto y la pared abdominal. Las secuencias son en general T1 y T1 simple y FAT-SAT y el T2. No es necesario la inyección de contraste, pero debemos tener en claro que la resonancia es solo el aporte al cirujano, porque la laparoscopía es el método de elección. Recuerden que los focos endometrósicos a la vista del ojo radiológico recién debe tener más de 1 centímetro, 1,5 centímetros para poder detectar los implantes, y la laparoscopía en cambio permite detectar implantes mucho menores. Y es también la laparoscopía el método diagnóstico y terapéutico. La característica, la resonancia, es que buscamos la señal que produce la sangre dentro de los quistes endometrósicos. La sangre tiene una característica de ser hiperintensa en T1, es hiper o hipointensa en T2,
y va a depender del grado de degradación de la hemoglobina y es en general hiperintensa en los cortes FAT-SAT. Una vez, es muy fácil cuando uno ha visto varios quistes endometrósicos saber reconocerlos, pero sobre todo el valor de la resonancia es poder detectar algunos implantes que exceden del ojo radiológico a la ecografía. Otro de los tumores benignos que son frecuentes en la mujer joven es el teratoma, tumor de células germinales. Se produce 20% en adultos y 80% en niños. El 95% es una variante madura, que es benigna, y el ultrasonido es altamente confiable. En este caso están viendo una ecografía suprapúbica, sobre todo para las niñas jóvenes, para poder detectarlas, y en el interior de esta masa se ven estas refringencias cálcicas que suelen estar compuestas por dientes, cabellos y grasa. La tomografía, muy utilizada antiguamente, hoy reemplazada si los medios son factibles con resonancia, nos permite ver elementos característicos, nos permite ver también la bilateralidad, que se puede presentar hasta en un 15%, y recordemos que estos tumores son benignos, tienen muy bajo porcentaje de malignidad, que no supera el 2%, y que suelen ser los llamados teratomas inmaduros. En la ecografía, los aspectos ecográficos son muy fáciles. Una vez que uno ve uno ya es fácilmente reconocible. Lo que puede suceder es que si tiene mucho contenido de pelo en el interior, puede ser confundido con asas digestivas, como el caso que ustedes están viendo abajo, pero cuando uno gira el transductor sobre el eje, va a lograr ver los focos de grasa que son típicos. Son tumores avasculares, o sea que el Doppler no es de utilidad. Solo entre un 5 y un 10% tienen vasos intratumorales en las papilas de Rokitansky. La resonancia puede a veces no ser concluyente en el diagnóstico diferencial entre lo que es un teratoma maduro o inmaduro, o benigno y maligno. La mayoría debe ser resecado, y es ahí donde el rol de la resonancia permite ver la extensión y la bilateralidad, sobre todo, y debe ser resecado justamente para evitar el riesgo de torsión. Las actuales secuencias que nosotros estamos utilizamos también la difusión, que está teniendo un desarrollo muy importante en las masas ováricas, sobre todo en el cáncer, y es probable que a futuro toda masa anexial deba ser evaluada también con difusión. Los protocolos se están conformando actualmente y hay mucho cambio al respecto, pero en general los teratomas se basan en caracterizar la grasa. La grasa es hiperintensa en T2, hipointensa en T1 y se presenta heterogénea en la difusión. Pero una vez que uno hace las secuencias estándar, la resonancia tiene una elevada fiabilidad diagnóstica para reconocer un teratoma. Otra masa benigna que es poco frecuente pero que nos puede hacer confundir es el fibroma del ovario. Son en general masas benignas sólidas y homogéneas, que son a veces de difícil diagnóstico si son viejas, porque son heterogéneas y sombreadas. Hay un 2 a un 10% de bilateralidad de los fibromas, y ahí en ese caso pueden conformar lo que se denomina síndrome de Meigs, que es la invasión de los fibromas a la vena cava, y por eso es que debe ser reconocida tempranamente. El valor de la resonancia para el diagnóstico del fibroma del ovario es que nos permite detectar el contenido fibroso de los mismos. Tienen una característica que son de baja señal en T1 y en T2, y tienen mayor señal si se conllevan áreas de degeneración quística, pero uno tiene además la posibilidad de ver el plano de clivaje que lo diferencia o lo separa correctamente del útero, como en el caso que están viendo a la derecha. ¿Por qué? Porque el mioma o el fibroma subseroso es uno de los diagnósticos diferenciales a evocar cuando uno sospecha un fibroma del ovario. Y muchas veces el ultrasonido tiene sus limitaciones cuando vemos sobre todo masas laterales, que no sabemos si es un mioma o un fibroma ovárico,
y por lo tanto la resonancia es quien confirma el diagnóstico, porque nos permite ver que el ovario está normal y que la masa se encuentra en contacto con el útero, como en el caso que están viendo en la resonancia acá abajo a la derecha. La última masa benigna que quiero que recuerden es el cistoadenoma seroso o mucinoso. El seroso tiene una típica caracterización que lleva paredes finas, es unilocular y tiene un contenido líquido puro. Hay que diferenciarlo a veces del quiste folicular persistente en la mujer adulta, porque en general es más voluminoso, puede ocasionalmente presentar nódulos murales, a pesar de la benignidad, pero es la resonancia quien confirma la característica de esta masa, sobre todo si la mujer es perimenopáusica. La característica es necesaria la resonancia porque a veces es difícil el diagnóstico diferenciar con los tumores borderline, y el cistoadenoma seroso o los cistoadenomas siempre deben ser resecados. Hay un tumor que, si bien es de baja potencial de malignidad, es el que suele aparecer en los cistoadenomas serosos. Hay que diferenciarlo del tumor de células claras, que también es unilocular pero presenta nódulos parietales o murales, como el caso en que están viendo abajo. El cistoadenoma mucinoso tiene la característica de tener paredes finas, contenido líquido puro, pero tabiques. Tiene una característica típica la resonancia, es multilocular, tiene una apariencia de vidrio esmerilado. En las distintas secuencias de rutina de la resonancia se ve que el interior tiene tabiques. También debe ser resecado. En general son diagnosticados como cuando son tardíamente diagnosticados son voluminosos. En este caso ecográficamente, como están viendo ustedes, están muy vascularizados los tabiques, y por supuesto la exéresis es lo correcto. No debemos olvidar entonces que hay masas que pueden simular origen ovárico: el mioma subseroso pedunculado, como hemos hablado, la salpingitis crónica, como el caso que están viendo en los cuadros de abajo, también los quistes peritoneales, el absceso pélvico de origen intestinal, si está muy pegado a uno de los anexos, o el embarazo ectópico, como en este caso, que en la resonancia de aquí ustedes están viendo una masa heterogénea, pero el embarazo ectópico en general, la clínica es fundamental: la menorrea, la edad de la paciente, el Gramindex positivo. Y otra masa que hay que saber sospechar es el mucocelia appendicular. Este es un caso reciente nuestro, donde vimos que un ovario superaba en volumen al contralateral en una mujer menopáusica, 65 años de edad, y propusimos una resonancia porque la masa estaba parcialmente vascularizada, pero medianamente el ovario estaba, lo que nosotros pensábamos que era el ovario, estaba morfológicamente conservado. La resonancia puso en evidencia que era un mucocelia appendicular, y el ovario, lo ven ustedes en el cuadro de abajo y a la izquierda con la flecha roja, estaba muy contiguo. Es decir, la ecografía por supuesto tuvo sus limitaciones y fue la resonancia quien concluyó el diagnóstico. El mucocelia appendicular siempre es de resección quirúrgica porque puede generar cáncer de apéndice. Bueno, entrando de lleno a las masas malignas o los criterios de sospecha ecográfico frente a una malignidad, recuerden que todo ovario que duplique el volumen comparado con el contralateral es preocupante, es sospechoso. Si hay vascularización dentro de la masa, más todavía, y la edad de la paciente conforman las tres patas del trípode para solicitar, para evaluarle ecográficamente, pero también completar este examen con una resonancia. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos que vamos a encontrar? En general, los quistes complejos son típicos de los tumores epiteliales. El componente sólido se lo encuentra en todos, pero más frecuentemente en el tumor de células germinales.
Las paredes septales con mayor a 3 milímetros de espesor, como en el cistoadenocarcinoma mucinoso o en el cistoadenoma mucinoso que vimos recién, son tabiques gordos y vascularizados, son criterios de sospecha. Además, el contenido ecogénico en el interior de una masa líquida, como son las proyecciones papilares o la multilocularidad. Hasta acá vamos bien si la masa está confinada al ovario. El tema es, se agrega una alta sospecha si el componente sólido está vascularizado, y si hay líquido libre intraperitoneal es realmente un hallazgo que unido a todos los de arriba hace que probablemente estemos frente a una masa maligna. Unas breves palabras sobre los tumores borderline, que son tumores intermedios, que es bueno reconocerlos a tiempo, porque a partir de que uno reconoce tumores borderline, para las pacientes somos considerados realmente unas buenas ecografistas. Son tumores benignos con potencial para malignizarse y se encuentran muy frecuentemente en las mujeres jóvenes. Y por supuesto el ultrasonido no es suficiente para definir un tumor borderline o diferenciarlo de un cistoadenocarcinoma. En realidad es la cirugía quien lo concluye, y la resonancia es útil para detectar vegetaciones, excluir adenopatías, ver si hay ascitis o implantes peritoneales, y por supuesto se recomienda la oophorectomía bilateral en virtud de que la recidiva es frecuente. Entrando de lleno al cáncer de ovario, la incidencia en la población general es del 1,4% dentro de los tumores ginecológicos. Afortunadamente es baja el porcentaje de presentación. Lo que sucede es que se presenta con síntomas inespecíficos y es en general de diagnóstico tardío. Muchas veces se presenta con síntomas digestivos, lo cual demora el diagnóstico porque los pacientes son enfocados en las alteraciones gastrointestinales y en realidad es el cáncer de ovario quien lo produce. Debemos saber que hay entre un 16 y un 65% de las portadoras de mutación genética de BCR1 o 2 que lo pueden desarrollar. Diagnosticados en los estadios 1 y 2, el 80% de los pacientes muestran sobrevida de hasta 5 años. Esta sobrevida disminuye al 15% cuando la enfermedad se detecta en estadio 4. Lo que sucede es que diagnosticar en los estadios 1 y 2 es realmente muy fortuito, muy azaroso, y para la paciente puede ser considerada que se sacó la lotería, ¿no? El ultrasonido hoy tiene mayor sensibilidad que las pruebas de laboratorio, como son el CA125, para poder detectar tumores en estadio 1. De todo lo que nosotros en general hemos estudiado, como los tumores de ovario, me parece importante que como imagenólogos recordemos esto, que hay un 80 o un 90% de los tumores primarios del ovario que se desarrollan en el estroma superficial. De estos, el cistoadenocarcinoma seroso lo hacen casi el 50% de las veces. El cistoadenocarcinoma mucinoso, en menor frecuencia, es el segundo en aparición, del 20%, es un tumor que crece más lentamente y por eso a veces es más fácil de poder detectar en la ecografía si cae justo en la ventana de control. El carcinoma endometroide debe ser siempre pensado en aquellas pacientes que tengan una historia prolongada de endometrosis, y se puede presentar en la mujer menopáusica entre un 20 y un 25%. El tumor de células claras es un tumor de menor frecuencia, no supera el 10%, y el indiferenciado, que solo se presenta el 1%, les diría que las imágenes, ni la oncología ni la clínica puede hacer nada al respecto. En general evolucionan muy malamente. Lo que sí deben recordar que son predominantemente quísticos y multiloculares, todos, y que hay que tratar de detectarlos antes de que se produzca una diseminación peritoneal. Hay toda una ola de nuevos conceptos citogenéticos que me parece importante que yo se los comunique. Hoy actualmente, de acuerdo a las características citogenéticas, se los subdivide en dos tipos: el tipo 1 de bajo grado y el tipo 2 o de alto grado. De el cistoadenocarcinoma seroso es el más frecuente.
Los de alto grado, que son los de peor pronóstico, a veces se asocian a mutaciones P53, mutación que también se encuentra en los cánceres de mama. Y hay otros de bajo grado, como son los mucinosos y el seroso, los borderline, que tienen o muestran mutaciones de tipo KRAS. El tumor de células claras o el endometroide se desarrollan en un pasado de endometriosis, como ya les dije, y presentan también mutaciones del GP10, el P13KCA y el CTNNB1. Son todos genes que hoy se encuentran ligados al cáncer de mama y al cáncer de colon. Les recomiendo esa publicación que ustedes están viendo porque desarrolla muy brillantemente cómo van a ser los nuevos conceptos citogenéticos para el manejo de estos tumores glandulares. Otros conceptos además, los subtipos histológicos fármacos resistentes se caracterizan por presentar corta sobrevida. Lamentablemente, los de alto grado, tipo 2, de los cuales el cistoadenocarcinoma seroso es el más frecuente, es fármaco resistente y se presenta con poca respuesta a la farmacología, o sea que conllevan corta sobrevida. El antígeno CA125 solo se eleva entre el 50 y el 60% de las variantes tumorales, y por eso que la ecografía endovaginal presenta una sensibilidad del 88 hasta el 100%. Es de baja especificidad, no llegando al 87%, pero lo importante es saber reconocer un ovario patológico para poner en marcha la cadena diagnóstica. Si tenemos esa suerte, si la paciente cae justo en el momento en que la masa está confinada al ovario, es probable que ella tenga la chance de tener una alta sobrevida. Y por supuesto la resonancia es determinante a fin de definir conductas terapéuticas. Por lo tanto, lo importante a tener en cuenta para el diagnóstico de las masas anexiales, tanto benignas como malignas, es que el ultrasonido es la principal herramienta para su caracterización. El cistoadenocarcinoma tiene una característica típica a la ecografía, que es presentar proyecciones papilares, paredes engrosadas, nódulos murales, con una sensibilidad diagnóstica en la ecografía del 97%. Es de baja especificidad porque hay algunos diagnósticos diferenciales a considerar. Lo cierto es que si al Doppler existen proliferaciones con vascularización, es altamente fiable el método, y en ese caso deberemos valorar esta masa mediante resonancia. ¿Cuál es el valor de la resonancia en las masas anexiales? Es un método altamente confiable porque excluye las lesiones benignas, las caracteriza, tiene mayor exactitud para determinar caracterizar aquellas masas indeterminadas, con una sensibilidad de casi el 100% y una especificidad un poco menor. Nos provee además las caracterizaciones tisulares certeras. Como hemos visto, el endometrioma tiene hallazgos típicos que lo hacen solo un endometrioma, así como los tumores, los tipos teratoma o los tumores malignos. Sobre todo uno empieza a pensar en masas de sospecha cuando encuentra adenomegalias, ascitis, masas voluminosas heterogéneas, y la resonancia es un método que nos puede aportar todos los signos de malignidad y además evaluar la extensión locorregional. En general, hoy contamos con métodos dinámicos que nos permiten ver, reconstruir la estructura del ovario, como están viendo ustedes aquí, y además ver los órganos adyacentes, el estado del útero, el ovario contralateral, el líquido libre. Por lo tanto, es la herramienta para determinar y caracterizar las masas malignas. A modo de conclusión, ¿cuál es nuestro rol como radiólogo? El ultrasonido, recuerden, es el primer método de imagen para el estudio de la patología anexial. El Doppler debe ser realizado de rutina, y aquellos que se dediquen a las imágenes genitomamarias deben obtener un gran entrenamiento al respecto, porque muchos de los errores diagnósticos comienzan en una mala ecografía. La resonancia es de utilidad para caracterizar tisularmente las masas, para excluir las benignas, para categorizar las indeterminadas. Siempre se debe realizar con contraste.
Y si bien no ha sido motivo de esta charla la tomografía, no debemos olvidarnos que es un método alternativo si no se cuenta con la resonancia, pero hoy preferimos la resonancia en aquellos medios donde tengamos acceso. Es de mayor utilidad para estadificar la enfermedad no resecable, la invasión pélvica, para detectar implantes peritoneales si los mismos son mayores a 2 centímetros. Si no, recuerden que por debajo del centímetro la laparotomía es el método de elección, pero no en este caso de imágenes, sino como terapéutica. Con esto concluyo, les agradezco la atención, estoy a su disposición para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.